hoy estamos con... el doctor Marco Ramírez Salomón. Muchísimo gusto, doctor. ¿Qué nos puede platicar? ¿A qué se dedica? ¿En qué facultad se encuentra? Bueno, estamos en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo soy, como les comenté hace un rato, el doctor Marco Ramírez Salomón. Yo soy el coordinador de la maestría en endodoncia de aquí de esta universidad. ¿Quieres un perfil mío, verdad? Sí, está increíble. Bueno, yo estudié odontología aquí y estudié en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la especialidad en endodoncia. Y tengo un doctorado en ciencias de la salud, donde estudié, entre otras cosas, las incrustaciones que los antiguos mayas llevaban a cabo en su población y queríamos saber cuál era la implicación de esta práctica en la población. Muy bien, entonces estamos hablando de intervenciones como incrustaciones. ¿Qué nos puede platicar acerca de esto? Muy bien, si sabes. Bueno, los mayas tenían dos tipos de prácticas dentales, de intervenciones dentales. Estas intervenciones podían ser desgastes, que como su nombre lo dice, pues era darle forma al diente, pero tenían algo que era mucho más complicado, que era una incrustación. La incrustación, pues decidimos aquí en Yucatán precisamente dividirlo en tres partes. Tanto en la incrustación propiamente dicha, que es una piedra semipreciosa, generalmente incrustaban jade, pero también pirita, que es el conocido oro de los tontos. Y existen otros tipos de incrustaciones que no se daban en Yucatán en general, porque es una práctica mesoamericana, también hay en el centro de la República y en América Central. Pero, sin embargo, esa es la incrustación, ¿no? Esa es mucho más complicada, y además la segunda parte era una cavidad que se hacía para meter la incrustación dentro del diente, pero una parte muy importante era cómo la voy a adherir y cómo la voy a sellar para que no se forme una cavidad de caries. Muy bien, suena muy interesante, suena algo bastante complicado. ¿En qué grupos poblacionales practicaban las incrustaciones dentales los mayas prehispánicos? Ok, bueno, desde el punto de vista de edades, hemos llegado a la conclusión que lo hacían en personas adultas pues más o menos de 17 años en adelante, porque pues obviamente nosotros sabemos la edad de la muerte del personaje que tenemos en un entierro, y mediante cálculos que hacen los antropólogos y los arqueólogos, pues que llegan a la conclusión de que son gente que se les practicó a partir de los 17, 18 años. Nosotros tenemos un caso excepcional que está ya aceptado para publicación en una revista de alto impacto, donde encontramos un personaje menor, pero bueno, eso es algo, una excepción. Ese es en este grupo de población, desde el punto de vista de edad, etario. Desde el punto de vista de sexo, se encuentra más o menos a la misma, un poquito más en hombres que en mujeres, eran patriarcales, Y la otra era el tipo de incrustación. A las mujeres les gustaba más los que estaban más bonitos, se ponían más de color verde, pero en general era más o menos parejo, no era exclusivo. Y creo que principalmente mucha gente se pregunta si solo los reyes lo tenían. Y no, los reyes tenían patrones complejos, con desgastes muy grandes, diferentes tipos de incrustación, pero gente que se ha encontrado en contextos de entierros que eran menos onerosos, o sea que probablemente eran gente de clase social baja, también se encuentra, pero a lo mejor solo una incrustación en vez de tener todo un huevo completo. Ok, totalmente de acuerdo. ¿Se considera que causaba dolor la práctica de incrustaciones dentales entre los antiguos mayas, o en este caso el desgaste también? Bien, bueno, tienes miedo, pero sí, la verdad es que es muy probable que doliera. Porque imagínate que ese es el diente, porque lo practicaban en los dientes anteriores. Los dientes anteriores son los que vemos acá para los terribles, ¿no? Los centrales, los laterales, caninos. Pero algunas veces encontramos en premolares, no muy frecuentemente, más en Centroamérica, pero hay en premolares, sobre todo en personas que tienen alto nivel social. Generalmente se practicaban aquí, ese es el dientecito, eso es lo que ves del diente. Y aquí se hacía el huequito y se metía la incrustación. Estaban aquí incrustados. Como también se puede ver en esta imagen, no sé si se puede ver, como habían diferentes tipos y diferentes patrones. Ese desgaste que se practicaba con algo parecido a un torno, no tenemos el torno, pero lo suponemos,
debió haber causado dolor, porque rebasaban el esmalte, que es la parte exterior del diente que lo protege, y después llegaba la dentina, que es la parte principal del diente, y eso tiene sensibilidad y duele. Si me quieres preguntar si se drogaban antes de que se lo hagan o no, pues tal vez yo hubiera preferido que sí, ¿verdad? Pero es muy probable que ellos no lo hubieran hecho porque todo es ritual. A lo mejor el dolor jugaba algo importante como un ofrecimiento a sus dioses, y Dios que este sea el que le hayan ofrecido. Entonces probablemente funcionaba como un ritual. Sí. Muy bien. ¿Cómo mantenían adheridas las incrustaciones y cuánto tiempo duraban las funciones de estas incrustaciones en los mayas? Ya, eso es lo más reciente. O sea, no teníamos la información respecto a cuál era. Sin embargo, tengo que remitirme a que ya desde mediados del siglo pasado, estudios de mexicanos, el doctor Faslich, que es dentista, el dentista que primero que lo estudió, y el doctor Romero, el profesor Romero, que es un antropólogo dental, ellos estudiaron las primeras incrustaciones que empezaron a poner clasificaciones, empezaron a trabajar, hicieron estudios muy profundos y encontraron que tenían fosfatos de calcio y algunos elementos que se conservaron siempre. Pero de ahí no pudimos pasar hasta ahora que hicimos una publicación en el 2022 donde ya se publicó la parte orgánica, que fundamentalmente estaba formada precisamente por fosfatos de calcio. Esperamos que tuviera algo de silicatos, no los tuvo. Yo deseaba como dentista que tuviera silicatos, porque son muy benevolentes con la pulpa dental, con el nervio. No lo encontré, pero sí encontramos fosfatos, restos de concha molida, restos de dientes molidos, pero eso es lo orgánico. Lo difícil era saber lo inorgánico, cuál era lo que lo aglutinaba. Y bueno, se encontraron restos de tipos de resinas como copales de flores, probablemente un poquito de betún, le llaman, como si fuera chacote, ¿no? Entonces sí tenían una mezcla que donde hemos estudiado parece que era constante. Pero lo que sí te quiero decir es que estaban muy bien pegados, que el porcentaje, o sea, la tasa de caries de lo que hemos encontrado es menor a la mitad. Quiero decirte, todos los que estamos en estos tiempos tenemos algún tratamiento dental como una amalgama, una resina, una corona, presentamos una cosa que se llama caries secundaria en algunas ocasiones, que es alrededor de la restauración. Ese porcentaje en Latinoamérica ronda cerca del 50% al paso de los años. No es lo mismo con los dentistas porque los dentistas están preparados para limpiarse y les pasa poco, ¿no? Eso sería un sesgo, pero en la población en general sí. Estos señores tenían un porcentaje, una tasa de caries del 20%. Entonces era mucho menos de lo que nosotros, aunque estaba en una zona donde se puede limpiar, es más fácil de limpiar aquí que limpiar con las resinas. Eso es una cosa que y su alimentación pues no incluía la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces ahí había que tomarla en cuenta. Pero, en fin, sabemos que duró más o menos esta tríada de incrustación, cavidad bien, que son muy ajustadas y su cemento que lo adhería, podía durar hasta hoy. O sea, ahí la mitad de los casos tienen en su lugar 1500 años, 2000 años. Duraron toda la vida de la persona y hasta hoy nos han llegado. Y sí sabemos que se los pusieron antes de morir porque tenemos la evidencia radiográfica y tomográfica. Muy bien, la verdad es que todo esto suena muy interesante. Me llama la atención, ¿de qué suelen ser las incrustaciones dentales prehispánicas en mayas? ¿Cómo está la pregunta? ¿Qué piedras solían utilizar? Bien, como comenté hace un rato, es de las que encontramos, que tenemos una extensa colección, no propia, sino tomada de las colecciones y las tenemos registradas. Durante mi doctorado fueron 195, aproximadamente 200 incrustaciones que checamos, y actualmente estamos estudiando colecciones, además de Guatemala, que ya llevan más de 100, y en todos los casos o eran el jade, que ellos lo consideraban sagrado. Es algo así como que yo te diga: te voy a poner un diamante, pero ese diamante nos lo regaló Dios. Es algo sagrado, no solo es el diamante, sino que es algo otorgado por el Dios. Y el otro es la pirita, y la pirita es un material
que es pétreo, pero tiene mucho hierro, entonces cuando lo pulen queda como oro. Y esta pirita brillante, con el tiempo queda oscura, entonces la mayoría son incrustaciones negras o verdes, de las que yo he encontrado. En el centro de la República podría haber hasta de color turquesa u otros materiales. Suena a que se veía bastante bonito. Ah, bonito, me encanta, yo me lo pondré. ¿Y a mí? ¿Me lo puede poner también? Sí. Creo que sí. Muy bien, doctor. La verdad es que este tema es bastante interesante para todos nosotros, sobre todo porque nunca lo habíamos conocido. Entonces, nos gustaría agradecerle y otorgarle un pequeño obsequio de nuestra parte. Ay, Esperemos que le guste. Garra. ¿Cree que lo pueda abrir para enseñarlo? No sé si puedo abrirlo, pero lo puedo intentar. A ver. Mientras tanto, comunidad, recuerden seguirnos en Spotify, en nuestro nuevo podcast, en Instagram y en TikTok para que vean nuestros videos y ahora en YouTube también. Ahí está, Garra. Es tu pariente, Garra. Así es. Muy bien, doctor, gracias. Ha sido todo un placer estar aquí con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por el regalo, te lo agradezco mucho. Y vienes para que te pongas de incrustación. Sí, por favor. Adiós. Adiós, comunidad.